Están por cumplirse 8 meses de las elecciones pasadas, donde Morena, bien sabemos, arrasó. Y en este huracán se llevó a los partidos que antes eran los más fuertes, el PRI, PAN, PRD. ¿Cuál tendría que ser el camino para hacer contrapesos a Morena, a las decisiones del presidente, del mismo Congreso? ¿Cómo tendrían que reinventarse? Esta noche damos la bienvenida aquí en el estudio a Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero del INE y decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. A Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios Análisis Estratégico del CEN del Partido Acción Nacional. Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Y al maestro Julio Jiménez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Qué amable. Federico, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo estás observando esta reconstrucción, cómo le podemos llamar, de esos partidos? Bueno, mira, en primer término hay una tendencia estructural global en contra de las instituciones históricas, entre otros los partidos políticos. Quien gana el 1 de julio no es un partido político, es un movimiento, y un movimiento que tenía un objetivo muy concreto y específico: llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Esto quiere decir que el proceso, la marea o la tendencia en contra de los partidos políticos históricos es brutal. Podrán sobrellevarla mejor los partidos que tengan experiencia y vida en la oposición. En el caso del PRD veo la situación sumamente crítica, una agonía rápida. En el caso del PRI, una agonía lenta. Y bueno, el PAN es el más habilitado para poder sobrellevar la situación siempre y cuando mantengan un discurso claro, coherente, que conecte con la población y también unidad. Correcto. Maestro Sánchez Gutiérrez. A ver, esta situación me está llevando a recordar las experiencias de los años 80 y 90. El surgimiento de este grupo, yo sí quiero contrapesos y cosas así, me hace recordar cuando surgió un seminario del Castillo de Chapultepec, cuando surgió el seminario o el Grupo San Ángel, en donde ante la ausencia de propuestas claras de combatir, la ciudadanía se empezaba a organizar y a buscar formas distintas de tratar de influir en la toma de poder. Y en ese sentido, eso se debía a una debilidad 70s, 80s, de la oposición partidista. Hoy estamos volviendo a vivir esa debilidad, pero de manera distinta, porque hay historia. El PAN tiene historia de haber gobernado, el PRI tiene toda la historia del siglo XX, el PRD tiene la historia de haber buscado el cambio. Y en ese sentido, desde el punto de vista de lo que podríamos buscar y esperar, yo me haría preguntas si fuera alguno de estos tres partidos. El PRD, yo me preguntaría, ¿qué izquierda tiene que operar ante Andrés Manuel López Obrador? No ante Morena, ante Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué izquierda se requiere? ¿Qué discurso hay que construir? Si fuera el PRI, ¿cómo reconstruir una ideología sin tener la Revolución Mexicana aquí, sin tener la presidencia en las manos y con divisiones internas fuertes, pero con una experiencia de oficio político, de institucionalidad que nadie le puede negar? Finalmente fueron los constructores de todo el siglo XX mexicano. Y si fuera el PAN, ¿cómo recuperar la fuerza de aquellos grandes ideólogos que los hicieron oposición tantos años? Gómez Morín, González Luna, González Morfín, Carlos Castillo, hasta Lujambio. ¿Sí? ¿Cómo recuperar eso y hacerlos, y que plantearse hoy cuál debe ser el partido del 2050 que queremos que nos gobierne? No el de mañana. Mañana está gobernando Andrés Manuel, sí, sino lo que tenemos que provocar como nuevos partidos políticos. Bien, pues aprovechemos la presencia, que aquí tenemos un representante de Acción Nacional. Fernando, adelante, por favor. Sí, gracias, Héctor. Buenas noches. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la oposición es indispensable en cualquier régimen democrático. La oposición señala lo que el gobierno está haciendo mal, presenta a los ciudadanos una alternativa de cómo se pueden hacer de manera distinta las cosas, canaliza la pluralidad social, le recuerda al gobierno sus promesas incumplidas, fiscaliza la utilización de recursos públicos, etcétera. Es decir, la oposición es insustituible. Esto lo señalo porque hay veces que pareciera que al presidente de la República no le gusta la oposición. Se queja, señala, divide, confronta, la llena de apelativos, ¿no? Que si los conservadores, los fifís, eso nos habla de alguien que no sabe convivir en pluralidad, ¿no? La oposición es indispensable. Dicho eso, hay que ver cómo está la oposición partidista. Yo coincido un poco con lo que decía Federico y también lo que dice Arturo.
Veo a un PRI tremendamente debilitado, pero un PRI que al final va a tratar de acomodarse, de negociar, como hizo durante los 12 años de gobiernos del PAN. En ese sentido, el PRI, más que ser una oposición, va a buscar obtener beneficios que eventualmente ellos creen les puedan servir para regresar al poder. Veo a un PRD, y lo digo con profundo respeto y no poca pena, casi en proceso de extinción, y lo digo con pena porque México necesita una izquierda democrática, una izquierda moderna, que no es Morena, desde luego, y el PRD pareciera que por el contrario se está debilitando cada día más. Y ahí, por supuesto, el partido que está llamado a hacer esa gran oposición es Acción Nacional. Primero, por motivos históricos e ideológicos. Nosotros, los panistas, tenemos una visión de país completamente distinta a la de López Obrador, y López Obrador lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Parece que él ya eligió adversario y somos nosotros los panistas. Pero además de eso, Acción Nacional es hoy un partido que sigue manteniendo una enorme fortaleza institucional a pesar de los malos resultados del pasado mes de julio. Somos un partido que gobierna en 11 estados, que gobierna en más de 400 municipios, que tiene los principales grupos de oposición en el Congreso Federal, una oposición que ha sido útil, por ejemplo, en la discusión que se dio la semana pasada y esta de la Guardia Nacional, si no hubiera sido por las aportaciones y las propuestas que el PAN hizo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no hubiera salido el dictamen tal y como salió y que fue celebrado prácticamente por todos los actores. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros tenemos una enorme responsabilidad y un enorme reto, y también, por supuesto, como ya comentaban los compañeros, Sí. tenemos enormes dilemas también que atender. El primero relacionado con nuestra propia unidad interna, que creo que más o menos lo hemos ido superando y hoy somos un partido unido. Y el segundo, el presentarnos ante los ciudadanos como esa alternativa. Ya nos dirás en la próxima intervención cómo lo van a hacer. Ahora los cómo. Claro que sí. Gracias por la invitación. Y bueno, yo sí quisiera ser muy categórico. Aquí hay 3 escenarios distintos. Hay 3 filosofías aparentemente opuestas, o al menos defendiendo su trinchera. Quiero empezar por el partido que por muchos años fue hegemónico, el PRI. El priismo en este país, que construyó instituciones, que construyó condiciones democráticas, que impuso sus líneas de trabajo de Estado, que consecuencia del abuso, la simulación, el exceso e incluso la corrupción, perdió total credibilidad. Hoy el PRI puede decirse que vive la peor crisis de credibilidad, la peor crisis de confianza, y creo que no es exclusivo del PRI. El PRD, después de gobernar durante 20 años en la Ciudad de México, vender una esperanza de cambio, abanderar las banderas de la izquierda, y verse que desesperado en un arrebato de ideología o de contradicción de sus documentos básicos, hace una alianza un poquito antinatura con el Partido Acción Nacional en esta campaña presidencial. Creo que eso le resta mucha credibilidad a esta filosofía perredista, y no es una casualidad que hoy los propios perredistas se sientan avergonzados de ese partido y empiezan a renunciar y a salir y a emigrar al partido Morena, que tampoco es una izquierda auténtica, es una izquierda fabricada de manera artificial. Y si nos vamos al Partido Acción Nacional, pues es un partido también que ha sabido trabajar en conjunto con el partido hegemónico que fue el PRI por muchísimos años, que ha sabido construir acuerdos, que ha sabido trabajar para generar condiciones democráticas, que ha sido una oposición seria, y que creo yo y confío que en el próximo proceso electoral el Partido Acción Nacional, si sabe trabajar del lado de los legítimos intereses democráticos de este país, será una opción responsable, seria y muy viable para este proceso electoral. Bien, Federico, en el tema de la construcción de un partido de izquierda, vamos a empezar por ahí, en esta parte. ¿Por dónde ves que puede hacer el Sol Azteca, no reconvertido, con otro nombre, con otras estructuras? ¿Cómo lo estás observando? Mira, es muy complicado por la sencilla razón que las ideologías, los referentes ideológicos tradicionales, esta geometría que existía en el pasado realmente ya no le hace sentido a la gente. Parte de la habilidad de Andrés Manuel López Obrador, aunque él juguetea un poco, que izquierda, que conservadores, etcétera, lo que estamos viendo es un brutal pragmatismo, incluso un pragmatismo a extremo tal que él se corrige semana con semana. Lo que antes era corrupto ahora ya no es tan corrupto, lo que antes estaba muy mal ya no está tan mal, lo que antes era balconear a funcionarios como corruptos y ya después pues no lo son tanto y no quiero que renuncie. O sea, hay un desorden que dijéramos, si lo juzgamos de acuerdo al prisma tradicional, sí, pues verdaderamente es un horror. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que Andrés Manuel es sumamente eficaz en términos de adhesión popular. Y esto representa un problema muy serio, porque si se pretende en un partido de izquierda, entre comillas,
hacer un posicionamiento en términos tradicionales, verdaderamente todo el espacio político lo está ocupando Andrés Manuel. Yo más bien vería la opción dentro de la línea liberal, que creo que Acción Nacional lo ha manejado con mayor claridad. El caso del PRI, mira, hay dos personajes que le pesan al PRI y que verdaderamente explican su debacle: Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. ¿Y quiénes son los personajes que ahora dominan al PRI? Sería el nuevo dirigente, mantendría un posicionamiento para distanciarse de esas dos grandes cargas que históricamente acabaron con el PRI. Yo la veo muy difícil. Pero ahora se integra el expresidente Peña Nieto a las filas de por razones de estatuto, pero el problema es que más allá de que se integra o no se integra, bueno, todo lo que se ha construido en este PRI de ahora tiene mucho que ver con Carlos Salinas de Gortari y con Enrique Peña Nieto. Pero ¿y entonces? Precisamente por eso hablo de una agonía lenta. Cada elección que vaya a haber, no obstante el pasado que tiene el PRI y que tiene su presencia en algunos gobiernos locales, cada elección va a ser una elección de derrota brutal para el PRI. El único partido que puede mantener una posibilidad de competencia electoral es Acción Nacional. Bien, maestro Sánchez Gutiérrez. A ver, lo que no podemos pensar, tu pregunta es viendo hacia el futuro. Sí. Lo que no podemos pensar es en buscar un cambio viendo con la nuca. Y cualquier cosa que nos oriente a reconstruir un pasado en donde había partidos políticos con cada uno con su ideología y el electorado optaba por cada uno de ellos, de eso ya no hay. Hoy la técnica, la tecnología, el real futuro que tenemos en el país, ¿sí? El uso de los nuevos combustibles, es una realidad que impacta a la política a cualquier ideología. ¿Sí? De que se está acabando el petróleo es una realidad, seamos de izquierda, seamos de centro, seamos de derecha. En consecuencia, ¿qué es lo que me está preocupando a mí mucho? Los partidos nuevos, los partidos que quieran ver al futuro, tienen que mirarse como unos instrumentos en donde primero reconozcan que no tienen unanimidad, ni Morena. Morena no tiene al 60% de la votación. Segundo, tienen que reconocer que hay nuevos espacios tecnológicos y de alternativas de formas de hacer política que hay que explorar y que hay que ofrecer. Y tercero, hay principios que defender y ahí sí podemos diferir. Hay quien privilegia la libertad, hay quien privilegia la justicia, hay quien privilegia la igualdad y sobre eso podemos discutir. Pero lo que no está claro ahorita es las alternativas reales que tenemos como sociedad. No ni siquiera como país, como sociedad. Y entonces ahí es en donde no se están construyendo cosas. ¿Quién está ganando y a quién están haciendo a un lado? La sociedad civil. Fíjate estos temas. Lucha contra la corrupción, mexicanos contra la corrupción, la exclusión social, la lucha contra el secuestro, la lucha contra la discriminación, la paridad de género, la libertad de expresión, todas estas banderas tienen que ser aterrizadas por partidos que las sepan incorporar en su propia forma de ver el futuro político de México, incorporando nuevas tecnologías, nuevas formas de ver la vida y demás. Si queremos pensar en partidos así tenemos que pensar. El problema es lo que Federico dice, hoy por hoy hay quien está gobernando y hay quien se está oponiendo y hay quien está imponiendo una forma de hacer las cosas que justamente podrían obstaculizar alternativas de este tipo. Esa es la batalla que hay que dar ahora. Bien, bueno, pues entonces resulta, y también cae otra vez la pelota en la cancha de Acción Nacional, en donde el pronóstico que nos han dado los tres especialistas, pues tienen la oportunidad de tirar a gol. El único partido que no está caminando con instrumentos, con oxígeno puesto. Sí, mira, yo creo que nosotros, yo diría que tenemos tres grandes retos en el Partido de Acción Nacional. El primero está relacionado con la unidad. Un partido que no trabaja unido, cohesionado, es un partido que no tiene viabilidad ni perspectiva de triunfo. Nosotros creo que hemos dado o estamos dando pasos muy importantes. La dirigencia que ahora encabeza Marco Cortés, que lleva 3 meses en el cargo, ha dado pasos muy importantes para incluir a diferentes sectores que se sentían ajenos a la dirigencia. Y hoy te puedo decir que el PAN está en lo esencial unido con los gobernadores, con los grupos parlamentarios. Y un ejemplo lo dimos en la discusión de la Guardia Nacional. Un segundo reto tiene que ver con nuestra propia institucionalidad interna.
interna. El partido tiene que replantear ciertos métodos de afiliación, de elección de candidatos. Vamos a ir hacia una gran reforma estatutaria este año o el que sigue para corregir eso y esperemos que eso nos pueda ayudar. Y el tercero tiene que ver justamente con lo que dice Arturo, nuestra oferta programática. Hoy el PAN tiene que asumir estas banderas, hoy el PAN tiene que defender las libertades públicas, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de asociación, tiene que defender la división de poderes, la transparencia, los órganos constitucionales autónomos, que lo comentamos la semana pasada, fue una de las creaciones de este proceso de tránsito a la democracia. Tiene que asumir propuestas modernizadoras, que no son propuestas ideológicas. Hay veces que pareciera que el presidente de la República todo lo quiere ideologizar. Hay cuestiones que son de tipo práctico. Por ejemplo, que en unos cuantos años el petróleo va a dejar de ser la principal fuente de energía. Esa es una realidad, ahí no hay ideología, es una realidad. Por lo tanto, lo que nos diría el sentido común es, ya no construyamos refinerías, mejor transitemos hacia un esquema de nuevas energías limpias. En fin, todas esas banderas de la modernización, de las libertades, Acción Nacional las tiene que asumir, que aterrizar en propuestas muy concretas, y también en ese sentido estamos ya en un proceso de actualización de nuestro programa de acción política. Si nosotros hacemos bien estos tres procesos, yo estoy seguro que Acción Nacional será esa gran alternativa para los mexicanos cada vez más que no están de acuerdo con este régimen que está apenas por cumplir sus primeros 100 días. Para cerrar este punto, Julio. Ok, aquí hay que entender dos temas fundamentales. Uno, la credibilidad que mencionaba en mi primera participación, que tiene que ver con la congruencia. Yo no puedo hablar de proyectos, de propuestas, de soluciones, si al interior de mi partido hay acciones antidemocráticas, hay imposiciones, hay acuerdos en lo obscurito, o hay negociaciones que incluso expulsan a los verdaderos liderazgos de un partido. Y eso sucedió en Acción Nacional, me lo van a disculpar, es la verdad. Yo no puedo creer que un partido sea propuesta si al interior no puede resolver sus problemas internos de carácter democrático. Yo creo que el Partido Acción Nacional vivió esta amarga experiencia, asumió la responsabilidad, se está reconstruyendo, está asumiendo las consecuencias de estas malas decisiones y creo que hoy estaría en condiciones de ver hacia el pasado, pero construir un mejor futuro democrático, político, social, cercano a las legítimas demandas de los diversos sectores de la población, no solo el sector empresarial, que además mucha gente ve al Partido Acción Nacional como un partido de extrema derecha, un partido vinculado al empresario. No, el Partido Acción Nacional es un partido cercano a la gente, cercano al pueblo de México, que sabe y entiende de las demandas, necesidades y además yo creo que incluso exigencias del pueblo de México y que no se van a afincar ni en promesas, ni en simulaciones, ni en improvisaciones, ni mucho menos en imposiciones. Porque estamos cansados, no votamos por un gobierno de improvisación, ni de ocurrencia, ni de imposiciones intolerantes. Votamos por un verdadero cambio. Los mexicanos queremos un cambio de paradigma, queremos un cambio de régimen, no la ocurrencia o los negocios o los acuerdos o las cuotas o los cuates, aun cuando sean gente incapaz, que quede en manos de estas personas el futuro de este país. Es lo que no queremos como mexicanos. Vamos a comentar algo. Sí, lo que pasa, estoy estando totalmente de acuerdo, y Fer Doval lo decía hace un momento, es que se nos olvidan algunos principios. Es correcto. La política, o sea, el objetivo no es ser oposición. El objetivo es construir en un espacio en donde no hay una sola oposición, ni el gobierno puede ser enteramente mayoritario, construir espacios de generar alternativas. Hacer la política sana. La exclusión de cualquier sector en un ejercicio del gobierno ya no cabe. No se vale que o eres conservador, o eres neoliberal, o eres fifí, o eres corrupto. Si no encontramos un mecanismo para borrar esa actitud de ejercicio del poder y construimos una forma de inclusión, bueno, pues vamos a acabar enfrentando y polarizando más cuando justamente lo que se requiere es construir acuerdos. Bien, en ese mismo asunto, ya casi para cerrar en la intervención de cada uno de ustedes, la posibilidad de la creación de nuevos partidos en donde si Acción Nacional no se encuentra con todo este gran reto y oportunidad que tiene y mientras los otros vienen en agonía, como ustedes lo están mencionando, las nuevas alternativas que están surgiendo ven esa posibilidad de que puedan engancharse a estas necesidades que lo están observando. ¿Faltarán otras? Yo a las 60 y tantas fuerzas que quieren ser partido político, que no las van a lograr, muy poquitos lo van a lograr, les pediría, 1, técnica, programa claro, ¿sí? Política sana. Y una cosa que no hemos mencionado, sentido humano. Se nos olvida la persona como uno de los motores de lo que queremos trabajar. Hablamos de indígenas, hablamos de mujeres, no, estamos hablando de personas. Si no colocamos esto ahí,
vamos a volver a equivocarnos. Federico. Los términos de la política han cambiado. Yo, si estuviera en el diseño de un partido, le apostaría al 100 a la economía en una propuesta muy clara que va a ser el fracaso de este gobierno, desde ahora ir planteando ello, pero no lo plantearía desde la plataforma tradicional del partido político. Creo que esto tiene que hacerse más dentro de lo social, quizá dentro de la parte económica, y es una apuesta de largo plazo, porque el encanto y la fascinación por esta ola populista de demagogia brutal que tenemos, va a durar bastante tiempo, aunque las cifras desde ahora veramos que son muy preocupantes, pero apostarle a 5 años sería bastante razonable, pero sobre todo con un discurso en materia económica bastante coherente. ¿Cómo Pero también quieres contrapesos. Claro. Sí, constitucionales, sí, claro, institucionales, por por supuesto. supuesto que sí. Agrando Claro. la palabra en ese argumento, Federico, ¿cuál sería, si no lo ves como un partido político, si una organización civil, una agrupación civil bien organizado, cómo sería? No creo en este experimento de Corral, que no es más que un madruguete en una aspiración presidencial adelantada que él tiene, y una gente, algunos de ellos con muy respetables biografías, otros verdaderos delincuentes, que se juntaron ahí para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo no lo plantearía así, yo más que todo lo plantearía dentro de las mismas estructuras que ya existen institucionales, entre ellas las organizaciones empresariales, y que mantuvieran una postura muy clara y no pues este esquema un tanto cortesano, ambiguo, donde pues todo el mundo anda en el coqueteo, pero pues los empresarios no invierten y el presidente a la hora de la realidad pues los amenaza. Entonces, un juego bastante absurdo, ¿no? Federico con la espada desenvainada esta tarde. No, muy bien. Mira, yo creo que primero hay que decir que la oposición no es algo en singular, es plural, las oposiciones, porque hay muchas oposiciones, puede haber oposiciones desde la sociedad civil, desde grupos empresariales, desde sindicatos, desde diversas instituciones, incluso académicas, por supuesto partidos políticos. Sin embargo, finalmente, los que vamos a aparecer en la boleta en la elección intermedia del año 2021 y en las 6 elecciones de este año somos los partidos políticos. En ese sentido, los partidos tenemos la obligación de ser los articuladores de lo que se está escuchando en la sociedad. Nosotros lo que hemos detectado es que hay una gran preocupación, una creciente preocupación que quizás no se termina de mostrar por temor, por miedo, porque apenas está empezando el sexenio, pero cada vez son más los grupos formales o informales que se empiezan a alarmar por cierta deriva autoritaria de este régimen. Nosotros, por supuesto, como Acción Nacional, tenemos el enorme reto de ser el articulador electoral de esos grupos y que eso sirva para que, por lo pronto, en el año 2021 podamos tener una Cámara de Diputados muchísimo más plural y muchísimo más democrática. Si no, Gabriel Cuadri y su partido Cuidado. lo va a aprovechar. No, bueno. Nosotros respetamos a Gracias, todos. claro que sí. A ver, me parece muy bien que Acción Nacional es una opción seria, responsable, con experiencia, con historia. Aquí nada más hay que entender un tema y no dejemos de lado. Muchos sectores de la población están profundamente decepcionados de la partidocracia y mucha gente ya empezó a ver con mucho respeto a la imagen, al liderazgo de personas. Sí. La gente empezó a votar por las personas, no por los partidos. Sería muy interesante que los partidos abrieran un poco también el abanico de participar de estos líderes, auténticos líderes, no imposiciones sindicales, no imposiciones empresariales, no, ni amigos ni cuates, auténticos líderes, auténticos luchadores sociales, gente que es reconocida, gente que es respetada, gente que es verdaderamente cercana a los sectores populares. Es lo que nos hace falta. Pero la ganar plataforma confianza. en partido político. Es que no hay, en este momento, con todo respeto, legalmente no hay de otra. Es justo es lo que que no hay de le- otra. lo que quería Seguirán llevar siendo con los partidos. Federico, ¿no? Y es lo que la gente también no En quiere, esa vía. partidocracia. La gente también quiere candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas. Mi tesis doctoral es sobre ese tema. Yo critico esta simulación sobre el tema de las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas. ¿Verdaderamente son independientes? No. ¿Verdaderamente son ciudadanas? Pues no. no. Es una simulación con todo respeto, si me lo permiten. El problema es cómo construye un nuevo partido, Claro. las banderas que hay que defender Así en es. este mes. Sí, señor. Bueno, la parte empresarial, a lo Estoy de mejor acuerdo. Desde nos luego. descubre una... Mira, que a como en cualquier democracia, que cada quien haga su tarea Claro. con firmeza y con claridad, Con sean objetividad. partidos, empresarios, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, y que no se intimiden por ese discurso autoritario que viene desde el poder, y que lo enfrente con claridad. No pasa nada. Claro, La claro. libertad se convalida con su ejercicio, no invocándola. Estoy de acuerdo. A los 4, muchas gracias. Sin lugar a dudas. Muy buenas noches. Gracias por Muchas gracias, gracias por qué su amable. participación. Hasta la próxima. Momento de hacer una pausa. Es muy breve, tenemos más. No se despegue de nosotros. Gracias.